En el año 530 a.C. el más poderoso. El hombre en la tierra encontró su horma no en un gran campo de batalla pero en el implacable pasos de Asia Central a manos de un mujer cuyo nombre resonaría a través de la historia como liberadora y verdugo. Lo que pasó después sería conmocionar incluso a los más endurecidos en la batalla. Guerreros del mundo antiguo como reina Tonius del Masaje entregó un castigo tan brutal que redefinió el concepto mismo de venganza real. No es solo la historia de un militar. La derrota es el relato aterrador de cómo el poder absoluto, cuando es desafiado, puede desatar fuerzas más salvajes que cualquier dispositivo de tortura jamás concebido. El imperio persa bajo Ciro el Grande tenía: conviértete en un gigante imparable que se extiende desde el Mediterráneo hasta el Indus. Durante 30 años Cyrus conquistó nación tras nación con una combinación de genio militar y calculada misericordia, una fórmula que tenía. Nunca le falló. Su imperio fue el más grande que el mundo haya visto jamás construido. Los huesos de los reinos caídos y el sumisión de innumerables pueblos todavía en 530 a.C. aparentemente invencible. El emperador volvió su mirada hacia lo salvaje. Tierras más allá del río Jaxartes, donde el pueblo masajete vagaba libremente bajo la regla de hierro de su reina guerrera. Los masajetes no eran como los civilizados reinos que Ciro había conquistado antes. Estos eran guerreros nómadas que vivían. La espada bebió la sangre de mar mezclada con leche y adoró al dios de la guerra arriba. Todos los demás construyeron su sociedad alrededor de la guerra constante y el robo de ganado y la brutal ley de supervivencia que gobernaron los pasos interminables que las mujeres lucharon junto a los hombres, y el liderazgo se ganó a través de la destreza en el combate en lugar de derecho de nacimiento. En este duro mundo reina Tamirus había llegado al poder no a través de maniobras políticas, sino al demostrar ella misma es la más despiadada y capaz guerrero entre su pueblo. Cuando Ciro, el primero en acercarse a las tierras Mage, empleó su estrategia habitual de diplomacia, respaldado por una fuerza histórica abrumadora. Los relatos de Heródoto revelan que Ciro inicialmente buscó casarse con la reina Tomio. Probablemente vea esto como una manera fácil de absorber su reino en su imperio, sin derramamiento de sangre, pero Tonius vio a través este intento transparente de política subyugación. Inmediatamente su respuesta fue rápida e inequívoca: ella nunca lo haría. Someterse al dominio extranjero y a cualquier persa que cruzó al territorio masajeto. Solo encontrarían la muerte esperándolos. El rechazo hirió el orgullo de Cyrus. Formas en que la resistencia militar pura nunca podría ser que aquí había una reina bárbara como él. La habría visto atreverse a rechazarla. Gran Ciro, el gran conquistador de Babilonia, libertador de los judíos, rey de reyes. El insulto exigía no solo conquista pero dominación total. Ciro comenzó a planificar lo que pretendía hacer. Su última campaña sería una que traería estos pasos salvajes bajo control persa y agregar la reina Tamirus a su colección. De la realeza derrotada no tenía forma de, sabiendo que estaba caminando hacia una trampa más astuto que cualquiera que haya tenido jamás. Se encontró con el avance persa inicial. Procedió hacia el territorio masajte, exactamente como Ciro había planeado su. Los ingenieros construyeron un puente a través del el río de Jaxart, una proeza de ingeniería que demostró la técnica persa superioridad sobre las tribus nómadas. Los exploradores informaron que los Masag eran retrocediendo más profundamente en su territorio.
aparentemente no dispuesto a enfrentar el poder del ejército persa en batalla abierta para Cyrus. Esto confirmó lo que siempre había dicho. Creía que el coraje bárbaro se desmoronaba cuando se enfrentan al poder militar civilizado. Avanzó con confianza. Ejército de soldados veteranos cortando profundamente en los escalones como una espada a través carne, pero la reina Tomius no era. Retrocediendo con miedo, ella estaba dibujando el persas lejos de sus líneas de suministro y en terreno donde su caballería tener todas las ventajas de los pasos que parecía vacío y sin vida para los persas. Los ojos en realidad estaban llenos de cosas ocultas. Pozos de agua, campamentos secretos y con cuidado. Puntos de emboscada planificados que el masaje había usado por generaciones. Cada milla que marchaban los persas les quitaba, alejándolos más de la seguridad y llevándolos más adentro. Un campo de exterminio en el que Tomius había estado preparándose desde el momento en que recibió la propuesta de matrimonio de Cyrus. Era la trampa. Surgió con una eficacia devastadora. Tomius había enviado una parte de sus fuerzas retirarse visiblemente ante los persas, avanzar llevándolos hacia lo que parecía ser el principal campamento de masajes. Cuando los persas atacaron esto objetivo aparentemente vulnerable que encontraron, fue defendida solo por una fuerza simbólica que huyeron del campamento tras una mínima resistencia. Estaba lleno de suministros, incluidos grandes cantidades de vino, un lujo que el Masiche rara vez poseía a Cyrus. Soldados creyendo que habían ganado una batalla fácil. La victoria comenzó a celebrar su conquista. Con el vino capturado sin saber que estaban bebiendo su propia perdición entre los. Celebrando a los persas. Era hijo de Esparapisis, de la reina Tamirus, que había sido capturada en la escaramuza junto con otros guerreros macete de alto rango, pero la captura no fue un accidente, fue parte de la estrategia más amplia de Tomius. Ella la conocía. Tomar a su hijo prisionero la obligaría para responder con toda la furia de la venganza maternal. Proporciona la perfección justificación de la brutal represalia. Ella ya estaba planeando cuando llegó la noticia de la captura de su hijo. Llegó a su Tomius. Envió un mensaje a Cyrus que reveló tanto su pensamiento estratégico como su comprensión íntima del persa. Debilidades del mensaje grabado por Heródoto fue una obra maestra de guerra psicológica disfrazada de diplomacia. Tomius ofreció intercambiar un tercio de su ejército para el regreso de su hijo. Apeló a lo que ella sabía que era el sentido del honor de Ciro y su confianza en el ejército persa. Superioridad. Sugirió que Ciro seguramente preferiría enfrentarse a sus fuerzas en batalla abierta en lugar de recurrir a capturando a mujeres y niños. El mensaje fue diseñado para hacer que el rechazo parezca cobardemente mientras aceptaba daría Tomius exactamente lo que necesitaba. Razón legítima para destruir a los persas. El ejército completamente influenciado por Ciro, tal vez por su larga serie de victorias, hizo que él decisión fatal de rechazar esta oferta. En lugar de eso, optó por utilizar Esparapises como rehén para obligar a Tomius a someterse, no entendiendo que estaba tratando con una cultura donde la muerte en batalla era considerado más honorable que la vida en esclavitud. Cuando Esparapises se dio cuenta de que tenía convertirse en una herramienta en la política de su captor, Juegos eligió el camino que masajea. Honor exigido. Según la historia cuenta, solicitó que sus bonos fueran. Se aflojó temporalmente y luego se usó el oportunidad de quitarse la vida en lugar de que servir como palanca contra él. Madre y su pueblo. La noticia de ella
La muerte del hijo llegó a la reina Tamirius como un rayo que la transformó de una calculador estratega en un instrumento de pura venganza. El registro histórico sugiere que el dolor era abrumador, pero era inmediatamente canalizado en una furia que haría que los escalones se volvieran rojos con sangre persa. Ella envió un último mensaje a Ciro y las palabras que tiene. Los sobrevivientes nos muestran la terrible resolución de una madre que lo había perdido todo. Querida, esto ya no se trataba de disputas territoriales o políticas. La independencia se había vuelto personal en la forma más peligrosa posible de matarla. El mensaje a Cyrus fue breve pero aterrador en sus implicaciones. Ciro sanguinario, no te enaltezcas por esta cosa que ha pasado, que con ese fruto de la vid de la cual persas, llénense hasta la locura, para que a medida que el vino baje en tu cuerpos palabras malvadas surgen en ti, no ser elevado por una victoria como esta. Y destruye a mi hijo, ahora te doy el bien consejo, devuélveme a mi hijo y sal de aquí, de mi país, sin ningún daño, pero sí. No harás esto, lo juro por el hijo. El Señor del masaje te lo daré. Aunque nunca te llenes de sangre. Tan sediento de ella, la promesa de sangre no era metafórico en la cultura del masaje. La sangre tenía un significado sagrado y Tonius estaba haciendo un voto ritual que la vincularía a una forma específica de la venganza. No era simplemente una amenaza para matar a Ciro en la batalla, ella era prometiendo algo mucho más personal y horrorosa. La frase te doy tú. El llenado de sangre trajo consigo implicaciones que solo se aclararía después de la final. La confrontación de Ciro está impregnada de persa conceptos de honor y completamente no familiarizado con el masaje religioso. Las prácticas probablemente interpretaron esto como bravuconería típica bárbara en lugar de el juramento sagrado que realmente representaba. Con la diplomacia finalmente agotada y la muerte del hijo exige venganza, reina. Tonius comenzó a movilizar a todo el ejército. Poderío militar de la Confederación Mage. Esta no era solo su propia tribu, sino una coalición de pueblos nómadas relacionados que reconoció su autoridad y la compartió. Compromiso de expulsar a los persas de sus tierras. La fuerza que ella reunió fue diferente a todo lo que Cyrus había enfrentado antes. No es un ejército tradicional con líneas de suministro y equipo de asedio, pero un enjambre de guerreros montados que podían atacar sin previo aviso y desaparecer en él. Inmensidad de los escalones. El masaje T. El sistema militar estaba perfectamente adaptado a su entorno y estilo de vida. El guerrero era un jinete experto de infancia, capaz de disparar flechas con una precisión letal mientras conduce a todo galope. Utilizaban arcos compuestos que podría atravesar la armadura persa. A los guardabosques que hicieron lo convencional. Tácticas inútiles. Sus caballos eran resistentes. Ponis paso a paso que podrían sobrevivir en la hierba y recorrer grandes distancias sin cansarse, dándoles ventajas de movilidad que la caballería persa dependía del grano y el descanso regular nunca podría igualar a la mayoría. Lo más importante es que estaban luchando por sus patria contra invasores extranjeros, dando un nivel de motivación que los soldados profesionales rara vez podían lograr. Que la reina Tamius la posicionara. Fuerzas que utilizan un conocimiento íntimo de las condiciones locales. Terreno que los persas completamente. Le faltaba elegir un campo de batalla donde ventajas persas en infantería pesada y el equipo de asedio no tendría sentido. Mientras se maximiza la eficacia de sus arqueros montados. Fuentes históricas
Sugiere que la ubicación estaba cerca de un río. Cruce donde se retiraría la persa. Difícil, pero las fuerzas de Mazatee podrían retirarse en múltiples direcciones y necesitaba cada aspecto de su plan de batalla. Fue diseñado para convertir las fortalezas persas en las debilidades mientras amplifica las suyas. Ventajas tácticas. La batalla en sí era diferente a los conflictos organizados que había hecho famoso a Cyrus en todo el mundo. En el mundo antiguo no había nada ordenado. Formaciones, no escalada gradual, no oportunidad de negociación o rendición. El ataque de masacre llegó como una fuerza de la naturaleza, miles de guerreros montados, apareciendo desde múltiples direcciones, llenando simultáneamente el aire con flechas antes de desaparecer de nuevo en él. Paso solo para reaparecer en otro lugar y la infantería pesada persa ataca de nuevo. La columna vertebral de las victorias anteriores de Cyrus se encontraron incapaces de cerrar con un enemigo que se negó a permanecer firme y luchar en términos convencionales. El propio Ciro era, según se informa, asesinado en medio de la batalla. Luchando a pesar de las circunstancias exactas. Sigue siendo objeto de controversia entre los historiadores antiguos. Algunos relatos sugieren que se cayó a un flecha mientras intentaba reunir a sus tropas. Otros que se sintió abrumado durante la caballería desesperada carga contra lo que es seguro es que su muerte marcó el fin completo. Colapso de la resistencia persa sin su legendario comandante, el invasor. El ejército se desintegró en grupos aislados de sobrevivientes que intentan desesperadamente llegar. Seguridad, la mayoría nunca volvería a ver Persia. Sus huesos se dejaron blanquear bajo el cielo infinito de los pasos que habían intentado para conquistar, pero por la reina Tamio Ciro. La muerte en batalla no fue suficiente. Venganza por el destino de su hijo según a Heródoto y otras fuentes antiguas. Ella ordenó a sus guerreros que localizaran el cuerpo del emperador entre los muertos persas. Tarea que habría requerido buscar entre miles de cadáveres esparcidos a través del campo de batalla cuando el cuerpo estaba. Finalmente fue encontrado y llevado ante ella. Se enfrentó a los restos físicos de el hombre que había sido llamado el más grande conquistador en la historia humana. ¿Qué pasó? El próximo se convertiría en uno de los más actos impactantes de venganza póstuma en la historia registrada. Dice que la reina ordenó que un odre de vino se llenará con sangre humana, específicamente sangre persa de la soldados caídos que habían seguido a sus emperador en los escalones. Esto no fue crueldad aleatoria, pero cuidadosamente planificada. Ritual que se relacionaba directamente con su pasado anterior. Prometo darle a Cyrus suficiente sangre. En la tradición religiosa del masaje se utilizaba la sangre, la esencia de la fuerza vital y el consumo. Se creía que transfería el poder de los muertos a los vivos, forzando a Ciro para recibir su saciedad de sangre en la muerte. Tomius no solo estaba entregando venganza, pero realizando un ritual sagrado que ataría su espíritu y le impediría de encontrar descanso cuando el oso pardo. La preparación estaba completa. Reina Tamius tomó personalmente la cabeza cortada de Ciro y mételo en el odre lleno de sangre. Según el relato histórico, ella luego habló directamente con el emperador muerto. Estoy vivo y te he conquistado en batalla y aún así me has destruido por llevando a mi hijo con traición, pero lo haré. Cumpliré mi amenaza y te daré lo suficiente de sangre. Este acto no se realizó en el calor de la batalla, pero como un resfriado. Ritual calculado que demostraba la profundidad de su compromiso con la venganza y la naturaleza ajena del masaje. Justicia a
Sensibilidades persas. El simbolismo de este acto habría sido inmediato. Claro para cualquier masajista tailandés que lo presencie. Pero absolutamente horroroso para la civilización. Observadores del imperio persa o del mundo griego ahogando la cabeza de Ciro en tomios de sangre se aseguraba de que el espíritu quedaría atrapado para siempre en un ciclo de sed y consumo incapaz. Para encontrar la paz en el más allá esto fue. No se trata simplemente de humillar a un derrotado enemigo, se trataba de infligir daño eterno. Castigo a alguien que había violado los vínculos más sagrados de la maternidad y honrar el exceso mismo de la venganza. Sirvió para comunicar la magnitud de la ofensa de Cyrus en términos de masaje, palabra de la muerte de Ciro y la forma en que ocurrió. El tratamiento se extendió rápidamente por todo el mundo antiguo. Lo llevaron los pocos persas supervivientes que lograron escapar de la pasos y por los comerciantes que fueron testigos de la. Después de eso la historia adquirió un cariz mítico. Proporciones tal como fue contado con cierta. Versiones que enfatizan el mariscal. La destreza de la reina Tomius mientras otros. Centrado en el espantoso destino de la gran emperador que a los historiadores griegos les gusta. Heródoto conservó el relato no solo como registro histórico sino como moraleja. Lección sobre los peligros de la arrogancia y el terrible precio de subestimar los enemigos, las consecuencias inmediatas. Las consecuencias de la derrota persa fueron catastróficas. Para el imperio que Ciro había construido, la pérdida de su fundador y un importante parte de su fuerza militar creó una crisis de sucesión que amenazó con destrozar el imperio. El hijo de Cyrus, Cambises, finalmente consiguió el trono. Pero la expansión persa, que parecía imparable, era detenido permanentemente en el norte. Frontera sin gobernante persa posterior. Se atrevería a desafiar el Masak de nuevo. Y los escalones quedaron libres de control imperial durante los siglos venideros. Por la victoria de la Confederación Mayor sobre el imperio persa estableció la reina Tomius como uno de los gobernantes más temidos en el mundo antiguo. Su éxito. Defensa de la independencia nómada inspirada. Otro paso de los pueblos para resistir a los extranjeros. Conquista creando un patrón de resistencia que persistiría durante más de 1000 años. La innovación táctica. Ella empleó contra los persas usando movilidad y terreno para neutralizar